Sigue nuestra cuenta de Twitter, @scjn, y entérate de la información oficial sobre la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicados, convocatorias, cursos, conferencias y seminarios. Inscríbete a las actividades en línea y participa. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en la sesión 17 del Diplomado Juicio de Amparo, edición 2022, organizada en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos. Mi nombre es Roberto Giacomangidi, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, y los acompañaré en la moderación de esta transmisión. Con el fin de recibir sus preguntas para la disertante, hago de su conocimiento que el chat de la transmisión se abrirá dentro de los siguientes 15 minutos. Por lo anterior, favor de actualizar su página de su navegador para poder visualizar. Para esta sesión participará como disertante la magistrada Adriana Alejandra Ramos León, integrante del primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del 13º Circuito, quien expondrá el tema de amparo directo, particularidades por materia, administrativo y fiscal. A continuación, me permitiré leer su síntesis curricular. La magistrada Ramos es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Entre otros, ha tomado los siguientes cursos, seminarios y diplomados. Seminario Internacional sobre Corrupción, impartido por el doctor Jorge Malem Seña de la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, España, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el Colegio de Oaxaca AC. Primer curso de especialización sobre los derechos de la niñez, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Instituto de la Judicatura Federal. En el Instituto de la Judicatura Federal ha cursado, entre muchos otros, el diplomado en Introducción a la Función Jurisdiccional, y los seminarios Medios Alternos de Solución de Conflictos, Derecho Internacional Humanitario, el género en la impartición de justicia, así como los cursos Reformas Constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, Medios Alternos de Solución de Conflictos en materia mercantil, Diálogos para la instrumentación de la nueva ley de amparo y la dialéctica de los principios del sistema penal acusatorio y del juicio de amparo. Por otra parte, realizó los diplomados en Desarrollo Humano y Organizacional en el Servicio Público, impartido por la Universidad Iberoamericana, y de Derecho Concursal, organizado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, la barra del Colegio de Abogados y el Instituto de la Judicatura Federal. Asimismo, realizó el curso de especialización Bases del Razonamiento Probatorio, organizado por la Cátedra de Cultura Jurídica de la UDG y la Fundación Universidad de Girona, y el curso Nociones Básicas sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Participó en la 7ª sesión de la capacitación La función del juez constitucional en el sistema acusatorio, experiencias compartidas, organizado por el United States Department of Justice
por conducto de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Como actividades académicas, ha sido becaria del CONACYT en coordinación con la Academia Mexicana de las Ciencias en el 7º verano de la investigación científica y becaria de la Fundación Telmex, de septiembre de 1997 a febrero de 2010. En 2017 fue titular de la materia Elementos teórico-prácticos para juzgar con perspectiva de género en el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Ha sido panelista y ponente en múltiples eventos, diplomados y foros jurídicos, así como profesora en la maestría de amparo y en diversos cursos impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, Extensión Oaxaca. Actualmente cursa la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la especialidad en Derecho Administrativo en la Escuela Federal de Formación Judicial, ambas en modalidad virtual. En el Poder Judicial de la Federación ha sido oficial judicial, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal colegiado, jueza del juzgado octavo distrito en el estado de Oaxaca y actualmente es magistrada en el primer tribunal colegiado en materia civil y administrativas del 13º circuito. Cedo la palabra a la magistrada Adriana Alejandra Ramos León. Sea usted bienvenida y es un honor contar con su participación. Muchas gracias. Gracias, licenciado Rubén Giacomón, por esta presentación y agradezco también a la Dirección de Casas de la Cultura y a la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por organizar este diplomado y por invitarme a participar en él. Con mucho gusto estoy aquí compartiendo pues estas horas con ustedes y también doy gracias a todos los participantes que se han inscrito para escuchar esta clase. Esta clase que se ha denominado amparo directo administrativo, que en general son las particularidades de este tipo de amparo, la he estructurado de la manera siguiente. Voy a señalar algunas de las características pues, más generales del amparo directo en materia administrativa. También me pareció importante comentar algo también sobre el recurso de revisión fiscal, que es un medio de impugnación muy vinculado al amparo directo administrativo. También quiero comentarles algo muy someramente, muy general sobre los tribunales de justicia administrativa, porque pues vamos a ver que el amparo directo va a derivar de sentencias o de resoluciones que emitan este tipo de tribunales. Y finalmente voy a hacer algunos comentarios sobre el amparo directo en materia agraria, que se ha ubicado como un amparo en materia administrativa. Todas las preguntas que ustedes pudiesen hacer o los comentarios los pueden ir agregando en el chat y entiendo que al final de la clase tendremos un espacio pues para comentar algunas de ellas. También yo les voy a compartir la presentación que vamos a ocupar en esta clase y que contiene pues algunos de los temas que están aquí que vamos a señalar. Al final de la presentación está algunos libros que yo sugiero. Está un tratado de derecho administrativo que ustedes si siguen el link lo van a poder descargar o lo van a poder consultar. Es de un tratadista español que pues es muy destacado en la materia administrativa y abarca prácticamente todos los temas. Entonces, para iniciar, pues les quiero comentar que el juicio de amparo directo administrativo va a ser un amparo que se promueve en contra de una sentencia definitiva o de una resolución que pone fin al juicio. Estas características generales pues son partícipes de todos los amparos directos, que seguramente ustedes ya han visto esta distinción entre el amparo directo y el indirecto, y esto pues va a ser común a todos los amparos que se tramitan en la vía directa, donde por lo general solamente va a haber una instancia y en algunos casos va a haber este recurso de revisión, en los casos expresamente previstos por la ley de amparo, pero es la excepción. Entonces el amparo directo lo podemos nosotros identificar con aquel que solamente va a tener una instancia, una vía, y que pues va a decidir los juicios en definitiva. Y nosotros podríamos ver y podemos también considerar que en el caso del amparo directo
administrativo, y quizás tiene muchas menos formas de impugnarse este tipo de determinaciones de los tribunales contenciosos administrativos que otro tipo de amparos. Otra característica de este amparo directo administrativo es que la autoridad responsable siempre va a ser un tribunal de justicia administrativa, que en materia federal es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en materia local, pues los tribunales tienen diferentes denominaciones, pero son aquellos tribunales que han sido instaurados en los estados para conocer de las impugnaciones de los actos de autoridad. Entonces, a este momento vamos contando dos características: que se promueve en contra de una sentencia definitiva o de una resolución que pone fin al juicio, y que la autoridad responsable siempre será un tribunal o una sala del tribunal. A partir de 1951, con la reforma constitucional en materia judicial, la competencia para conocer de los amparos en contra de las resoluciones, de este tipo de resoluciones, se transfiere a los tribunales colegiados de circuito. Se denomina amparo directo, y por exclusión el amparo en contra de otro tipo de actos será materia de amparo indirecto y competencia de los juzgados de distrito. Entonces, con esto nosotros sumamos otra característica del amparo directo administrativo, que al igual que otros tipos de amparo directo, solamente va a conocer de ellos un tribunal colegiado. Los juzgados de distrito no van a poder conocer de amparos directos en materia administrativa. Sí van a poder conocer, como seguramente ustedes lo han visto o lo van a ver, de actos aislados de estos tribunales contenciosos administrativos, pero no de la sentencia o de esta última determinación con la cual concluyen este tipo de procedimientos. En materia administrativa federal, como ya les he mencionado, la autoridad va a ser siempre un tribunal federal, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y también, por abarcar la materia agraria, pensemos que la autoridad responsable también va a poder ser un tribunal unitario agrario o el Tribunal Superior Agrario, cuando, como vamos a ver, ha conocido de un recurso de revisión que se ha promovido en contra de una sentencia dictada por un tribunal agrario, un tribunal unitario. Vamos a ver casi al final de esta exposición que en materia agraria sí tiene dos instancias, pero no siempre. También este recurso de revisión va a ser excepcional, y por lo tanto, en algunos casos, el amparo directo va a ser promovido directamente contra la sentencia que emita el Tribunal Unitario Agrario, y en otros casos contra la sentencia que emita el Tribunal Superior Agrario. En el ámbito local, como ya les había dicho, los tribunales de justicia administrativa van a tener la denominación que les dé cada estado. Si ustedes pudiesen tener, me encantaría ver que pudiesen abrir su ley de amparo y que pudiesen ver el artículo 170 de esta propia ley, que bueno, yo voy a compartirles ahorita algunas de estas características. Que si ustedes pueden ver acá la presentación, son estas características que yo les he comentado, que procede siempre en contra de una sentencia definitiva, que va a ser siempre emitida por un tribunal contencioso administrativo o por un tribunal agrario. La autoridad será siempre un tribunal, y el acto tendrá que ser siempre una determinación que le ponga fin al juicio. La última determinación con que ese procedimiento concluya es la única que va a poder ser materia de amparo directo. No va a haber forma de que nosotros impugnemos a través del amparo directo alguna otra determinación como intermedia. Y esto hay que tenerlo muy presente, porque muchas veces, sobre todo al promover una demanda, podemos equivocarnos en la vía y promover una demanda en la vía indirecta cuando debió haber sido en la vía directa, o al revés. También esto que ya les comenté, que la autoridad va a ser siempre un tribunal federal,
y que en el ámbito local van a ser los tribunales de justicia administrativa con la denominación que les dé. Y este artículo 170 de la ley de amparo, que yo les comentaba que quisiera ver que todos abren su ley y lo tienen ahí, pero confío en que lo están haciendo, nos dice que nos establece la procedencia del juicio de amparo directo. Esto, como también les digo, es genérico para todas las materias en amparo directo. Y cuando nosotros queremos ubicar si es competencia o no de amparo directo, abrimos la ley de amparo y encontramos el artículo 170 y ahí nos dice que este tipo de amparo va a ser promovido contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, y para los efectos que a nosotros nos interesan, dice por tribunales judiciales, administrativos y agrarios. Estos últimos sustantivos administrativos y agrarios son los que interesan para esta clase. Y luego, el propio artículo 170, que bueno, aquí solamente he señalado las fracciones como las enunciaciones pues más genéricas, pero el propio artículo 170 en esta fracción primera nos presenta una definición y nos dice que se entiende por sentencias definitivas las que deciden el juicio en lo principal o lo dan por concluido, y por resoluciones que ponen fin al juicio aquellas que sin decidir la litis principal dan por terminado el juicio. Esto también va a ser importante porque cuando nosotros estamos tratando de dilucidar o de distinguir entre un amparo directo o un indirecto, lo que tenemos que ver es si con la determinación que se está impugnando el juicio ha concluido. Por ejemplo, puede ser un sobreseimiento, puede ser que la persona desistió de la instancia, dependiendo del tipo de juicio puede haber una caducidad o alguna otra determinación, a lo mejor una incompetencia o cualquier determinación con la que el tribunal contencioso administrativo lo dé por concluido, aunque no haya definido la litis. Digamos que las pretensiones se quedaron como estaban, no hubo una decisión, si el actor tenía una razón, simplemente ese juicio se terminó. Contra esa determinación va a proceder el amparo directo. Este propio artículo 170, en la fracción segunda, nos dice que el amparo directo va a proceder contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, que es lo que les comentaba, cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. Esta es una característica también muy destacada del juicio de amparo directo administrativo, porque quizás en otras materias nosotros podríamos pensar, bueno, si la parte quejosa obtuvo una sentencia donde obtuvo lo que quería, una sentencia favorable a la parte quejosa, no la puede venir a impugnar porque, pues, ¿qué más va a pedir, no? Esta persona. Sin embargo, en materia administrativa, la propia ley de amparo nos dice que aun cuando se trate de una sentencia que es favorable, es decir, que el quejoso obtuvo lo que pidió, y ahorita vamos a ver un concepto de sentencia o de resolución favorable que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún en ese caso, una persona puede venir al amparo en la vía directa para hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. Y pues acá nosotros tendremos que saber los efectos que tendría una sentencia de amparo en caso de que se conceda en contra de una norma general. Y el efecto principal es que esta norma ya no le será aplicada y que no tendrá el perjuicio de esta norma. Entonces, de esta manera, pues es como una característica también del amparo directo que puede venir a hacer valer este tipo de violaciones de normas generales y que aun cuando se trate de una sentencia con la cual el quejoso ha obtenido todo lo que quería en el juicio principal. Cuando se trata de
de esta hipótesis de la fracción segunda que estamos viendo acá, el amparo directo se va a tramitar solamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativo, que es el recurso que le hemos denominado recurso de revisión fiscal. Por eso es que yo les anunciaba que este recurso de revisión fiscal va a estar íntimamente ligado al juicio de amparo directo administrativo, como no lo existe en otras materias. Generalmente en las otras materias se promueve solamente el amparo directo y digamos que no hay un recurso adicional para la contraparte, o en este caso para el tercero interesado, como sí lo hay acá. Aquí, acuérdense que les acabo de comentar que en el amparo directo la autoridad responsable siempre va a ser un tribunal. Y luego, ahorita que veamos, al menos de manera genérica, lo que es el juicio contencioso administrativo, vamos a identificar que este es un juicio que se promueve siempre en contra de una autoridad. Entonces, esa autoridad que fue parte demandada en el juicio contencioso administrativo va a poder interponer este recurso de revisión fiscal en ciertos casos, que no en todos, que también lo vamos a ver enseguida. Yo les comentaba ya que estas sentencias que ponen fin al juicio o que lo dan por concluido son sentencias emitidas por las salas regionales especializadas o por el Tribunal de Justicia Administrativa, siempre y cuando no exista recurso en contra de estas sentencias, porque si existe un recurso que se pueda votar en contra de estas sentencias o de las determinaciones que ponen fin al juicio, pues el amparo directo, como también lo es el indirecto, estaría sujeto al principio de definitividad y solamente agotado este medio de impugnación podría acudir al juicio de amparo directo. Lo mismo sucede con las sentencias que emiten los tribunales unitarios agrarios o, como ya les comentaba, el Tribunal Superior Agrario cuando resuelve este recurso de revisión que hay en materia agraria. Entonces, vamos a ver que algunas pues, generalidades, características de este amparo directo, además de las que ya les he comentado, podemos nosotros identificar que en los conceptos de violación es posible hacer valer la inconstitucionalidad de normas generales, en el caso de este amparo directo. Y entonces, como ejemplos de determinaciones que no resuelven el juicio en lo principal, pero que lo dan por concluido, tenemos estas que son resoluciones que desechen la demanda, que decreten el sobreseimiento o que decreten la caducidad, o yo les comentaba también una resolución definitiva que pudiera haber en ciertos casos donde un tribunal haya decretado la incompetencia. Y bueno, esto es reiterativo, pero porque es muy importante que en la sentencia también puede impugnarse una sentencia definitiva por un tribunal contencioso administrativo cuando ésta resulte favorable al particular. Y esto solamente va a ser cuando se trate de la materia federal. O local cuando así se tratara el caso. Y les comentaba yo que para efectos de entender de qué se trata una resolución favorable, tenemos estas dos jurisprudencias, pues tesis jurisprudenciales, que han sido emitidas por la segunda sala y que, bueno, para efectos pues del espacio, solamente yo les he puesto el rubro de estas tesis, pero pues ustedes les pueden consultar en la página de internet y ahí pueden hacer todo el texto. Pero lo importante es que esta tesis, por ejemplo, la 24 del 2018, que es del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dice que una resolución favorable dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, su concepto conforme a la fracción segunda del artículo 170 de la Ley de Amparo, y lo que nosotros vamos a ver en el contenido, en el texto de esta tesis, es que nos dice que es aquella que va a resolver de manera absoluta la pretensión del actor y que le va a otorgar el máximo beneficio.
Es decir, va a obtener todo lo que pidió. El juicio contencioso administrativo, que les he dicho ya que vamos a comentar algunas cosas enseguida, es un juicio, digamos, menos común para nosotros, porque va a ser un juicio donde una de las partes va a ser una autoridad responsable, a diferencia o una autoridad, a diferencia de la mayor parte de los juicios, donde generalmente la contienda es entre dos partes. Entonces, cuando se promueven este tipo de procedimientos, la parte actora, la que promueve el juicio, lo que hace es valer conceptos de nulidad, tratando de obtener la nulidad de estas resoluciones que han sido impugnadas. Entonces, puede ser que la parte quejosa intente una nulidad para efectos formales, por ejemplo, sugiriendo que el acto no tiene fundamentación, que no tiene motivación y que por eso se le debería conceder o declarar la nulidad. Y también puede ser que la parte pues actora intente una nulidad total, donde se declare completamente nulo este acto. Entonces, en esta jurisprudencia que yo les acabo de compartir de rubro, de la 24 del 2018 del Pleno, lo que nos dice es que resolución favorable para efectos de esta fracción segunda del artículo 170 de la Ley de Amparo es aquella donde la parte quejosa o donde la parte actora obtuvo el máximo beneficio, o sea, de todos los conceptos de anulación que estaba proponiendo, obtuvo aquellos que le generan una nulidad total, ¿no? El mayor beneficio. Entonces, este concepto también es importante porque nos va a ayudar a distinguir cuándo sí pueden hacerse valer conceptos de violación vinculados con la inconstitucionalidad de normas generales, que como les acabo de mencionar también, en el juicio administrativo es excepcional, en el amparo directo es excepcional que se pueda hacer valer o alegar inconstitucionalidad de normas. Entonces está vinculado al concepto de resolución favorable. Y otra de las jurisprudencias que se encontraba en la pantalla nos dice que esta resolución favorable, que es la jurisprudencia 121 del 2015 de la segunda sala, nos dice que este concepto de resolución favorable, en la lógica del artículo 170, fracción segunda de la Ley de Amparo, supone el dictado de una sentencia que resuelva de manera absoluta la pretensión de la parte actora y que le otorgue el máximo beneficio, sin posibilidad de una afectación posterior, con independencia del tipo de nulidad declarada. Es decir, en otras palabras, es aquella sentencia que va a implicar que el acto impugnado no podría repetirse para la parte quejosa. O sea, ya obtuvo todo lo que quiso y pues no puede volver a repetirse como si lo sería en una nulidad decretada donde por el tipo de procedimiento, por el tipo de consideraciones que se emitan en esa sentencia, la autoridad bien pudiera volver a dictar una determinación subsanando los vicios que hubiera señalado la sala o la autoridad responsable administrativa. Esta resolución favorable debe considerarse, o esta posibilidad que tiene el quejoso de hacer valer conceptos de violación contra normas generales cuando ha obtenido una resolución favorable, debe considerarse como una prerrogativa a favor del particular que le permite, de considerarlo oportuno, promover un juicio de amparo ante una eventual sentencia que declare fundada la revisión fiscal y afecte la situación del beneficio que le había alcanzado. Quizás esto es un poco complejo o no es tan sencillo, tan cotidiano de entender, porque les decía que esta sentencia favorable y la posibilidad de impugnar normas generales va a estar sujeta a que la autoridad interponga el recurso de revisión fiscal. En un juicio de nulidad donde la parte actora ha obtenido una sentencia favorable completamente a lo que pidió, pues podríamos pensar de primer momento, ya esa persona no tendrá que agotar amparo, no tendría que agotar nada, porque ya obtuvo todo lo que quiso. Sin embargo, acordémonos
que hay determinadas sentencias contra las cuales se pueda hacer valer el recurso de revisión fiscal. Entonces, en caso de que la autoridad demandada pueda hacer valer este recurso de revisión fiscal, el quejoso tendrá el peligro de que esa sentencia, donde ya había obtenido todo lo que pidió, quede insubsistente o sea modificada o alguna cosa, ¿no? Y entonces es por esto que la ley de amparo le permite impugnar normas generales en este tipo. No se queda en estado de indefensión ante esta posibilidad de que su sentencia sea modificada por este recurso de revisión fiscal. Entonces, además de que la parte actora haya obtenido una sentencia favorable, para que pueda ser procedente este tipo de amparo, digamos, exclusivo de la materia administrativa, la autoridad debe interponer el recurso de revisión fiscal y este debe ser declarado procedente y además, cuando se estudie, debe ser declarado fundado y debe revocar la sentencia y debe reconocer la validez del acto impugnado. Entonces, cuando todo esto sucede, todo este panorama cambia para la parte actora que ya había tenido una sentencia favorable, entonces se van a analizar los conceptos de violación vinculados con normas generales que hayan sido el fundamento para revocar la sentencia administrativa. Les decía que, bueno, resulta quizás un poco complejo de entender cómo funciona en la práctica, pero para efectos de esta clase nosotros quedémonos con el hecho de que en materia administrativa es posible impugnar una sentencia favorable y que esta va a estar, la procedencia de este medio de impugnación, pues va a estar sujeto a la procedencia del recurso de revisión fiscal, de acuerdo a todas estas normas que están establecidas en la ley de amparo y también la jurisprudencia que ya ha señalado, pues cuando procede este tipo de amparo y también cuando procede el recurso de revisión fiscal. Y bueno, como en este segundo momento, quiero comentarles acerca de este recurso de revisión fiscal que les he estado mencionando ya en varias ocasiones. Bueno, aquí tenemos nuevamente estas tesis que les compartí hace un momento del concepto de resolución favorable para efectos del artículo 170 de la ley de amparo, la acción segunda. Nos podemos acordar para, pues cuando termine esta clase de este artículo 170, tener ya esta idea que aquí está prevista esta posibilidad de impugnar una sentencia favorable en materia administrativa. Y entonces vamos a ver nosotros que, como ya había señalado, se trata de un amparo que está vinculado con este recurso de revisión fiscal, que se trata de una prerrogativa a favor del particular que le permite considerarlo oportuno promover un amparo ante una eventual sentencia que declare fundada la revisión fiscal. Debe provenir de un juicio ordinario federal en materia administrativa. Por eso, pues les anuncio que este recurso de revisión fiscal solamente va a proceder en materia administrativa. De pronto consideramos que pues, la materia administrativa pudiera ser un poco pues, compleja por el tipo de cosas que nos presentan, ¿no? Como esta exclusividad en el recurso de revisión fiscal. Y bueno, nuevamente nos insiste esta diapositiva que es necesario que se haya emitido una sentencia favorable al particular, es decir, que se declare la nulidad de lo que se ha impugnado. Y es necesario, como ya les comentaba, que la autoridad interponga el recurso administrativo de revisión fiscal, que éste se declare procedente, que resulte fundado y en consecuencia que el tribunal colegiado reconozca la validez del acto impugnado. Y entonces ahí sí, los conceptos de violación de la demanda de amparo directo en donde se propone la inconstitucionalidad de normas generales van a poder ser analizados cuando hayan sido el fundamento para revocar la sentencia administrativa. Y bueno, este recurso de revisión fiscal del que les he estado comentando está previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
no está previsto en otro tipo de legislaciones. Las características de este recurso es que es un recurso excepcional. Nosotros, bueno, ahorita vamos a mencionar algunas hipótesis de procedencia de recurso de revisión fiscal y luego la jurisprudencia, si ustedes pues tienen interés en este tema y buscan en el semanario judicial de la Federación con la voz revisión fiscal y entre comillas para que les hable o localicen todas las tesis que estén vinculadas exactamente con el recurso de revisión fiscal, vamos a ir viendo cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido definiendo las características de este recurso de revisión fiscal y su procedencia, en qué casos sí puede promoverse. Pero una cosa con la que nos podemos quedar en esta clase es que se trata de un recurso excepcional. No es un recurso como en la mayoría de los procedimientos donde los recursos están previstos exactamente en la ley y cualquiera de las partes los puede hacer valer, siempre y cuando ahí se diga que, no sé, por ejemplo, contra una sentencia, generalmente procede recurso de apelación, contra un auto, generalmente va a proceder recurso de revocación o de reposición, y bueno, y esto ya lo sabemos prácticamente de antemano. A diferencia de este tipo de medios de impugnación, el recurso de revisión fiscal va a tener que ser analizado caso por caso, es decir, incluso en sentencias que aparentemente son iguales o provienen de un mismo tipo de juicio de nulidad, tendremos que ver el tipo de nulidad que fue decretada, tendremos que ver si se ubica en alguna de las hipótesis del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tenemos que ver la forma en que la autoridad está planteando los agravios en este recurso de revisión y todo esto nos va a llevar a determinar su procedencia. Para que en términos generales proceda este recurso de revisión fiscal, es necesaria una resolución de fondo. Por lo general, este recurso de revisión fiscal no va a ser procedente cuando se ha emitido una sentencia que declara la nulidad del acto administrativo, por ejemplo, por falta de fundamentación y motivación, porque una nulidad de ese tipo generalmente va a permitir a la autoridad subsanar su acto, ¿no? Tal vez le permita emitir un nuevo acto y completar o en ese nuevo acto ahora sí fundarlo y motivarlo. Y bueno, dependiendo pues del tipo de nulidad, vamos pues, a poder saber si va a proceder o no este recurso de revisión. Y también otra característica que podemos ver aquí señalada es que es necesario que ese asunto sea importante y trascendente. Y bueno, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos va a decir en qué casos un asunto es importante y trascendente. Y bueno, por hablar de una forma muy genérica, porque les digo, este es el tipo de asuntos que caso por caso tendremos que ir definiendo la procedencia del recurso de revisión fiscal, pero un asunto va a ser importante y trascendente cuando genere un criterio que sea diferente, que sea excepcional a la mayoría de los asuntos, ¿no? Y esto también pues va a ser calificado por el tribunal colegiado, pero va a ser necesario que la autoridad en su escrito de agravios razone esta importancia y trascendencia, es decir, trate de hacerle ver al tribunal colegiado por qué ese asunto es importante y trascendente. Y todo esto nos lleva a esta característica que pudiera ser como la que de primer momento nosotros vemos, que se trata de un recurso excepcional. Eso hay que tenerlo presente y ya, bueno, caso por caso, como les acabo de comentar, nosotros iremos viendo si va a proceder o no va a proceder, pues dependiendo del tipo de nulidad. También es conveniente señalar que esta procedencia
de recurso de revisión fiscal está prevista, como ya les había dicho, en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Yo no lo transcribí aquí este artículo porque pues ustedes lo pueden consultar en la ley, pero en términos generales, estas son las hipótesis de procedencia. Y nos dice, por ejemplo, que va a proceder contra resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la sala o las salas regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento. Las que se dicten en términos de los artículos 34 de la Ley de Administración Tributaria y sexto de la propia Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. También las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Las sentencias que se emitan, las sentencias tienen que ser sentencias definitivas que se emitan siempre que se refieran a alguno de los supuestos que señala el propio código en cualquiera de sus 10 fracciones. Y luego, estos son supuestos genéricos de la procedencia de recurso de revisión fiscal, pero les decía que todo esto va a estar sujeto a que se trate de un asunto importante y trascendente y que esto sea así razonado por la autoridad en el Instituto de Agravios. Entonces, todo esto pues lo que nos lleva a insistir, y me parece importante hacerlo, es que es un medio de impugnación excepcional y que tendrá que ser analizado caso por caso para establecer si procede o no. Y entonces, si nosotros pudiésemos hacer como, o sea, un mapa en nuestra mente, podríamos ver entonces que este recurso va a estar ligado al juicio contencioso administrativo y que va a estar vinculado también con este artículo 170, fracción segunda de la Ley de Amparo, porque para el caso de que se impugnen normas generales, tendrá que haberse hecho valer este recurso de revisión fiscal y además ser procedente. Y hemos visto pues hasta este momento de manera muy general las hipótesis de procedencia del amparo directo administrativo, sus características, y hemos visto también algunas de las características más importantes de este recurso de revisión fiscal. Y otro aspecto que me parece importante mencionar, que en el caso de la materia administrativa, yo pensaría que es una materia donde muy pocas veces opera la suplencia de la queja. Quizás nosotros estamos habituados a ver materias como, por ejemplo, la materia penal, donde hay muchos casos de suplencia de la queja. Quizás asuntos donde están vinculados derechos de menores o asuntos, por ejemplo, familiares, nos es más común ver que hay suplencia de la queja. Pero en cambio, en la materia administrativa, yo pensaría que la suplencia de la queja va a ser excepcional, porque nosotros, bueno, tendremos que ver los supuestos de la ley de amparo y podríamos pensar en un hipotético caso en que en un asunto administrativo, en juicio fiscal, estuvieran involucrados derechos de menores, por ejemplo, de menores de edad, derechos de infantes. Entonces, en ese supuesto pudiera haber una suplencia de la queja, porque pues ya sabemos también que en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está definido que la suplencia de la queja opera a favor de los menores de edad sin importar el tipo de asunto de que se trate. Entonces esto pues nos puede llevar a pensar que en un asunto administrativo pudiera haber suplencia de la queja, o también que por algún motivo en este asunto administrativo estuvieran involucrados derechos agrarios, ¿no? En un juicio contencioso administrativo por algún motivo. Entonces ahí también habría una suplencia de la queja. Pero entonces nosotros encontramos que la suplencia de la queja en esta materia está más vinculada al tipo de personas que promueven el juicio
más que al tipo de actos, ¿no? Como por ejemplo en la materia penal, cuando se trata de un acto que afecte la libertad, ahí pues hay suplencia de la queja. Y acá va a estar más vinculado al tipo de personas, a la calidad de la persona que intervino en ese juicio administrativo y que está promoviendo el juicio de amparo directo. Y acá, pues yo les presenté solamente iguales, señalé el rubro de esta tesis para no abarcar pues toda la diapositiva, pero es una tesis que incluso vemos acá que viene de la quinta época, que es pues aplicable porque es ilustrativa y vemos cómo desde ese tiempo nos dice que la suplencia de la queja no procede en el juicio fiscal ni en el amparo administrativo. Y bueno, yo voy a permitir leerles pues el texto de esta tesis que no está transcrito en la diapositiva, pero nos dice que si la demanda de garantías únicamente se señala que hubo una violación por parte de la sala del Tribunal Fiscal de la Federación, porque dejó de examinar puntos controvertidos en el capítulo de derecho, pero que, por ejemplo, no manifiesta la parte quejosa cuáles fueron las omisiones de dicha sala, nos dice aquí que el juez de distrito, porque en este caso pues, se analizó un amparo indirecto, no podía suplir la deficiencia de la queja en atención a que el amparo en derecho administrativo es de estricto derecho, que bueno, es a lo que nosotros nos estamos habituados, ¿no? Lo que les comentaba, que por lo general, y ya tendrá que haber una hipótesis de excepción como para que procediera la suplencia de la queja, pero no es una materia, la administrativa, en la que, digamos, de por sí o de manera general haya una suplencia. Y esto también es importante porque, por una parte, todas las instancias que se promueven en materia de amparo, o sea, todos los recursos, las demandas, aunque aquí solamente estamos hablando del amparo directo, es muy importante que se planteen de manera puntual, de manera pues estructurada, sistemática, los conceptos de violación y que se haga valer todo aquello que la parte quejosa considere le perjudica, porque si no se hace valer, el tribunal colegiado no estará en posibilidad de analizarlo. Si hay alguna parte de la sentencia que le pudiera afectar pues al quejoso o a la quejosa, pero no se está alegando, no se plantea ningún concepto de violación, ese tema por lo general no podrá ser analizado por el tribunal colegiado. Y viéndolo de otra manera, el tribunal colegiado tendrá que hacer un análisis a partir de los planteamientos que se hagan en los conceptos de violación, sin ir más allá, a menos que detecte que hay alguna hipótesis de excepción por la que deba suplirse la deficiencia de la queja. Y entonces, por ejemplo, yo les quise aquí mostrar una hipótesis de esta excepción que está prevista en una jurisprudencia del Pleno, que es la 16/2017, donde señala que la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios previsto en el artículo 79, fracción quinta de la Ley de Amparo, opera en favor de los miembros de las instituciones de seguridad pública despedidos o cesados sin mediar procedimiento alguno. Y en el texto de la jurisprudencia, que ustedes lo pueden consultar, nos dice que en este tipo de asuntos, la autoridad que conozca del juicio de amparo, que bueno, ya les he comentado, tiene que ser siempre un tribunal colegiado, deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia de laboral en favor del trabajador, con independencia de la relación entre empleador y empleado que esté regulado por el derecho laboral o por el derecho administrativo. Entonces, generalmente tendría que estar regulada una relación entre un miembro de un cuerpo de seguridad pública y digamos como el patrón, sería por la materia administrativa, pero pues, si acaso estuviera regulada por la materia laboral, de cualquier manera tiene que haber esta suplencia de la queja. Por eso es que les comentaba
que esta suplencia opera más atendiendo a la persona, a la calidad del quejoso, que al tipo de actos que se promuevan. Si este tipo de acto fuera por una persona que no es trabajador o que no es miembro de un cuerpo de seguridad pública, si fuera promovido un amparo así, pues no habría la suplencia de la queja, ¿no? Por eso es que tendremos que estar muy atentos para nosotros detectar si hay o no esta suplencia de la queja y en tal supuesto, pues hacer un análisis de todo lo que se está planteando, de todo lo que hubiera sucedido en el juicio, porque sabemos nosotros que la suplencia de la queja nos lleva a hacer pues un análisis exhaustivo, ¿no? De todo lo que hubiese pasado. Y con independencia de que el tribunal colegiado pues tendrá la obligación de analizar o de partir del supuesto de si hay o no suplencia y de esta manera analizar los conceptos de violación o analizar el acto, lo cierto es que también en las demandas se puede plantear, si así procediere, que haya una suplencia de la queja, ¿no? Y muchas veces esto pasa, o sea, le hacen ver al tribunal colegiado que hay suplencia de la queja por que se actualiza determinada hipótesis, ¿no? Les decía, en el hipotético caso de que fuera un menor de edad quien está promoviendo este tipo de juicio por algún motivo. Y bueno, podemos ver nosotros este esquema que tenemos acá, que en términos generales nos va a dar una idea de lo que es un amparo directo. Va a empezar por una autoridad que emite un acto administrativo. Esto va a ser muy importante y acá, bueno, no sería esta la ocasión en que nosotros definiéramos qué sería un acto administrativo, pero pues digamos que en términos muy generales podamos pensar que es aquel que emite una instancia o un ente de la administración pública. Este acto administrativo le causa un perjuicio, es decir, le afecta a una persona y esa persona, que va a ser un particular, tiene que ser un particular siempre, impugna ese acto a través de un juicio contencioso administrativo. Y en materia de amparo directo, que es la materia que nos ocupa, esta determinación que se adopta en el juicio, ya sea una sentencia o una determinación con la cual concluye, como ya lo hemos visto, va a ser la materia del amparo directo. Y que en este procedimiento donde se promueve la demanda de amparo directo, a la vez va a poder interponerse este recurso de revisión fiscal. Podemos nosotros, para efectos pues ilustrativos, quedarnos con este esquema, pero desde luego que aquí, en cada uno de estos apartados, podríamos derivar muchísimos temas y muchísimas cosas, ¿no? Desde el hecho de establecer quién es una autoridad, quién tiene esa calidad, qué es un acto administrativo, en qué caso una persona se ubica en una situación de particular y desde luego que, bueno, ese sería un tema ya bastante, pues, extenso, de establecer en qué casos el particular puede acudir al juicio contencioso administrativo para impugnar determinados actos, porque bueno, esa ya es propiamente la materia del juicio contencioso, pero no en todos los casos va a poder acudir a este tipo de juicios. Y luego, en materia de amparo directo, esto de que puede impugnarse esta resolución con la que concluya el juicio contencioso, pues también, ¿no? Tiene muchas implicaciones porque acá nosotros hemos visto que tendríamos primero que establecer que sí se trate de una resolución definitiva o de una sentencia y no de una resolución intermedia. Y luego, para establecer esta procedencia de recurso de revisión fiscal, pues ya acabamos de ver que tenemos que hacer el análisis de varias cosas, ¿no? Y que este análisis va a ser un análisis que se haga caso por caso, que no vamos a poder nosotros de antemano establecer las hipótesis de procedencia de este recurso de revisión fiscal.
Entonces, bueno, para efectos pues de quedarnos con una idea, este sería un esquema de donde nosotros podemos derivar la procedencia del juicio de amparo directo en materia administrativa. Y para esto, a mí me parece importante que nosotros tanto hemos hablado o tanto hemos mencionado en estos minutos previos de la procedencia de una demanda de amparo directo en materia administrativa. Vemos cómo es un juicio o un juicio de amparo peculiar, como ya les dije, no hay otro tipo de amparo en otra materia donde pueda a la vez la contraparte del quejoso promover un recurso de revisión fiscal o un recurso exclusivo, ¿no? Y con todos estos matices y características que yo solamente he mencionado algunos de este recurso de revisión. Entonces, esta materia administrativa, pues es una materia también, yo la pensaría compleja, sobre todo por todo el tipo de actos que abarca y todo el tipo de autoridades que abarca. Yo creo que es la materia administrativa la que tiene muchos más ordenamientos, o sea, mucha más legislación en la materia administrativa. Generalmente, las otras materias, por ejemplo, la civil, penal, laboral, encontramos algunas codificaciones principales, alguna legislación y algunas más que derivan pues de ese tipo de legislación, ¿no? Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y de ahí pues a lo mejor está vinculada la Ley General de Ejecución Penal, está vinculado el Código Penal para la materia sustantiva, y así, pero yo creo que podríamos establecer un listado de las leyes que están en esas materias. En cambio, en el derecho administrativo, las posibilidades de legislación son tan extensas que algunos doctrinarios pues se han dedicado a hacer algunos estudios sobre cuántas normas administrativas se emiten diariamente o sea, las cifras, pues si nosotros incluso vemos el diario oficial de la Federación, por curiosidad, que veamos el día de hoy o el día lunes o el día que ustedes quieran, generalmente vamos a encontrar ahí publicada una nueva norma administrativa y no así con las otras materias, como les decía, penal, laboral, civil, o sea, no vamos a encontrar tanta frecuencia de normas. Entonces, por esto es que el derecho administrativo se vuelve como un área, una rama del derecho que es mucho más compleja por la cantidad de normas que se manejan ahí, entre otras cosas. Y por eso me pareció muy importante dedicar también un pequeño tiempo de esta clase para hablar un poquito de lo que es el derecho administrativo, porque esto nos permite contextualizar cuando estamos en presencia de un amparo directo en esta materia y nos permite también entender por qué el acto puede llegar a ser un poco más complejo la materia administrativa. Una definición muy general del derecho administrativo, que hasta pudiera parecer obvia, nos dice que el derecho administrativo es un derecho de la administración pública. Este derecho administrativo es considerado como un derecho de naturaleza estatutaria. ¿Por qué? Porque regula cierto tipo de sujetos específicos o singulares, o sea, no es aplicable a todas las personas, a toda la comunidad o a todo el universo de personas, sino solamente está dirigido a la regulación de las principales especies de sujetos que se agrupan bajo el nombre genérico de administración pública, sustrayendo a sujetos singulares del derecho común. ¿Esto qué significa? Que pues la gran parte del ordenamiento administrativo está dirigido
a la administración pública y no nos obliga como tal, por lo menos no directamente, a todos los demás ciudadanos. Esta es una definición que nos ha presentado el maestro, el maestro Eduardo García Enterría, que es un doctrinario español también muy destacado en la materia administrativa, y que, tiene pues diversos libros, pero entre ellos un tratado de derecho administrativo donde pues nos va a hablar de los temas más generales. Y a mí me pareció que esta definición nos ilustra bastante sobre lo que puede ser el derecho administrativo. Y así como lo veíamos nosotros en el amparo directo, para hablar de la materia administrativa, es necesario que una de las partes sea un órgano de la administración pública y frecuentemente la otra parte, o en la mayoría de los casos, va a ser un particular, un administrado, un ciudadano. Para esto, vayámonos a este esquema que yo les presentaba hace un momento, donde tiene que haber una autoridad que emite un acto y tiene que haber un particular que es una persona afectada por ese acto. En la cotidianidad, nosotros estamos inmersos en el derecho administrativo todos los días y prácticamente en todo momento, porque en todo momento estamos sujetos a normas que ha emitido la administración pública y tenemos, digamos, que acatar esas normas. Pues es tan cotidiano que muchas veces las pasamos desapercibidas. No estamos como haciendo tanta conciencia que estamos sujetos al derecho administrativo, pero así lo es. O sea, todo el tipo de normas que nosotros obedecemos en nuestra vida cotidiana y que han sido derivadas del derecho administrativo o de la administración pública. Y lo que sucede es que esto va a cobrar importancia cuando el derecho o una autoridad administrativa emite un acto directamente que nos afecte en lo particular. Y es ahí, ya sea porque el acto ha sido emitido en contra mía, por ejemplo, por una multa que tal vez me imponga una autoridad administrativa, o por una publicación, por una norma administrativa que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y que yo considere que me afecta. Entonces, en esos momentos, cuando surge un acto de la administración pública, pero que me va a afectar de manera directa, es cuando va a surgir esta posibilidad de que yo acuda ante un tribunal de lo contencioso administrativo para impugnar este tipo de actos. Y entonces vale la pena también insistir sobre el hecho de que el derecho administrativo va a ser este derecho estatutario, porque solamente va a ser dirigido a personas particulares o a sujetos singulares, que va a ser la administración pública. Y siguiendo al tratadista Muñoz Machado, podemos considerar que yo les decía, bueno, si ustedes consultan este libro o uno de estos libros, van a ver que hay muchas páginas dedicadas a establecer lo que es un acto administrativo, pero él señala que un acto administrativo es la declaración administrativa que puede ser de voluntad, como una resolución, la decisión final adoptada en un expediente, o como el otorgamiento de una licencia o la imposición de una sanción. También puede ser derivar de un juicio, como la emisión de un informe por un órgano administrativo. Él dice que también puede ser de deseo, como una propuesta o una solicitud, el avance de un proyecto, o conocimiento, por ejemplo, una certificación emitida por cualquier órgano, o la puesta en conocimiento de un expediente, una comunicación entre órganos o administraciones públicas. O sea, los actos administrativos van a tener como múltiples variantes y van a ser muy, muy diversos el tipo de actos administrativos. Yo creo que difícilmente podríamos nosotros
clasificar de antemano todo el tipo de actos o establecer un listado de todo el tipo de actos administrativos que pudiera haber, porque además, pues esto va a depender mucho de las necesidades pues de cada lugar, de cada administración pública. Pues en algún estado, en alguna ciudad, se van a emitir unos actos y en otra se van a emitir otro tipo, dependiendo pues, de las necesidades de cada lugar. Pero este autor señala que tres de las características más destacadas de los actos administrativos es que son ejecutivos, ejecutables forzosamente e irrevocables. Esto es muy importante tenerlo presente porque este hecho de que la administración pública señale que o dicte determinado acto y que desde el momento en que lo dicta, nosotros como particulares o como gobernados estamos obligados a acatarlo. O sea, no podemos nosotros decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con el acto que tú estás dictando y como no me parece bien, yo no lo voy a obedecer. No, desde el momento en que la administración pública dicta un acto, nosotros estamos obligados a acatarlos. Y les pongo el ejemplo del caso más común, como pudiera ser una multa por una infracción de tránsito, por ejemplo, ¿no? Cometemos una infracción de tránsito, la autoridad nos impone una multa y quizás, dependiendo del tipo de legislación en que se apoye, nos va a fijar un plazo, ¿no? Para pagarla, a lo mejor 5 días, 10 días, dependiendo. Pero lo cierto es que nosotros podemos estar en desacuerdo con esa multa, decir que fue injusta, que el hecho no se cometió y que incluso vamos a impugnar esa multa. Pero lo que va a importar es que desde el momento en que la autoridad la emite y desde el momento en que me fue notificada esa multa, yo estoy obligada a acatarlo. Esto nos hace ver que estos actos, como dice acá, son ejecutivos, son ejecutables y son también forzosos y son irrevocables, porque la propia autoridad, bueno, a menos que nosotros interpongamos un recurso y esto pues que se lleve a cabo todo el procedimiento de ese recurso o de alguna situación así, pues puede ser que la autoridad o alguna otra autoridad superior deje insubsistente ese acto. Pero mientras eso no suceda, cuando la autoridad ha dictado ese acto, nosotros no podemos decirle, oye, ¿sabes qué? No, como que esta multa me parece que está muy alta, ¿por qué no mejor la dejas sin efecto? La autoridad no va a poder decir, ¿sabes qué? Sí, me convences y la voy a dejar sin efecto. No, una vez que la multa ha sido dictada en contra nuestra, no la puede revocar la autoridad, solamente porque sí. Estas son de las características más importantes de los actos administrativos. Y entonces, este tipo de actos con estas características, digamos, pues a lo mejor tan poderosas, tan arbitrarias, nosotros lo único que vamos a poder hacer es impugnarlos. Los actos de la autoridad administrativa tienen la presunción de que son actos que están legalmente dictados y si nosotros estamos en desacuerdo, vamos a tener que acudir. Esa carga de impugnar los actos para dejarlos sin efecto va a ser una carga del particular y entonces nosotros pues tendremos y estamos inconformes con algún acto de la administración pública, lo que tenemos que hacer es ir a impugnarlo y esta impugnación eventualmente va a dar lugar a un juicio de amparo directo como lo que veíamos hace un momento. Y entonces, para que nosotros podamos hacer esto de ir a impugnar los actos administrativos, para que el particular no quedara en estado de indefensión ante los actos de la administración pública, quien además, podemos pensar, goza de un gran poder. ¿Por qué? Porque la administración pública, digamos que en términos generales puede hacer lo que quiera, bueno, y ahí tendremos que irlo matizando, bueno, sí, lo que quiera siempre y cuando esté fundamentado en una ley, esté fundado y motivado, dependiendo del tipo de actuación, tal vez que haya una notificación previa, dependiendo, ¿no? Pero lo cierto es que la autoridad administrativa tiene un gran poder porque puede dictar muchos actos aún en contra de nuestra voluntad y entonces a lo que nosotros nos quedará es ir a impugnarlos
para que también la autoridad esté sujeta a la ley. Acordémonos que, bueno, en un Estado democrático constitucional como en el que nosotros vivimos, nadie, ni siquiera de las autoridades, pueden estar fuera de la ley. Todos tendremos que estar sujetos a un ordenamiento. Y es por esto que en el caso de la administración pública, para impugnar sus actos, se ha instituido el juicio contencioso administrativo, que es un juicio federal, pero yo les comentaba que en los estados puede haber tribunales locales que se llamen de otra manera, pero que en esencia van a conocer de los actos de la administración pública que se dicten pues en esa ciudad, en ese estado, ¿no? Y así, este fundamento lo encontramos en el artículo 73, fracción 29-H constitucional, donde el Congreso de la Unión expidió la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que instituye el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como un tribunal administrativo dotado de plena autonomía para dictar sus fallos con la organización y atribuciones que la ley establece. Este tribunal empezó a funcionar el 1 de enero de 1937. ¿Por qué yo quise poner aquí este dato? Para que nosotros ubiquemos en el tiempo cómo los actos de las autoridades administrativas en sede judicial no tienen, hablando en esta línea del tiempo, que si nosotros pudiésemos tenerla pues en este momento de nuestra historia de México, hablando de esta línea del tiempo a partir de que México empieza a ser pues un país independiente, los tribunales en materia administrativa para impugnar estos actos de la autoridad no tienen mucha vida, digamos que no tienen ni siquiera 100 años, ¿no? Hablando al día de hoy, no tienen ni siquiera 100 años de ser creados, lo que también significa que esta impugnabilidad judicial de los actos administrativos todavía está como, pues en una época reciente, históricamente hablando. Pero pues al menos a esta fecha ya existe, y acá está el fundamento constitucional de por qué hay tribunales contenciosos administrativos. Y para este tipo de tribunales, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula la procedencia, tramitación, resolución y recursos del juicio contencioso administrativo federal. Entonces, si nosotros queremos conocer un poco más de lo que es este procedimiento contencioso administrativo, acudimos a esta ley y luego acordémonos que en esta propia ley, en una de las diapositivas anteriores, les señalé cómo en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo está previsto este recurso de revisión fiscal muy vinculado al juicio de amparo directo. Por eso a mí me parece importante que nosotros tuviésemos presente cómo es un fundamento o una obligación que deriva de la Constitución la existencia de estos tribunales a fin de que los actos de la administración pública no estén exentos de la legalidad, ¿no? Todas las autoridades, aún con estas características que ya vimos de que sus actos son ejecutivos, son ejecutables y que además son irrevocables y que además pues son obligatorios, aún así no están exentos, ¿no? de una regulación constitucional. Y luego, este artículo 116, fracción quinta constitucional, es el que establece que las constituciones y las leyes de los estados pueden instituir tribunales de lo contencioso administrativo que de igual manera van a estar dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y con atribuciones para dirimir controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos que procedan en contra de las determinaciones que emiten. Entonces, esto va a ser muy importante porque
la existencia de este tipo de tribunales, yo les comentaba, está prevista constitucionalmente y lo que interesa es que a través de estos tribunales nosotros vamos a poder cuestionar judicialmente los actos de la administración pública y eventualmente algún acto que ha sido dictado o emitido por un órgano de la administración pública puede ser declarado nulo si es que nosotros logramos demostrar que ese acto pues no estuvo dictado, por ejemplo, por una autoridad competente. Y si nosotros no obtenemos esa declaración de nulidad por parte de este tribunal contencioso administrativo, nosotros vamos a poder acudir al juicio de amparo directo, que es lo que vimos hace un momento. Lo que va a ser aquí también importante es que los particulares van a tener la carga de impugnar jurisdiccionalmente los actos administrativos, que esto se los acabo de mencionar. Mientras un acto administrativo no sea impugnado, va a gozar de plena validez. Se va a presumir válido, va a tener que surtir todos sus efectos y nosotros, por lo tanto, estaremos obligados a acatarlo. Y como les digo, dependiendo del caso, puede haber actos que nosotros, por ejemplo, paguemos una multa y aún así la podamos impugnar en alguna sede administrativa y en caso de que se obtenga la nulidad, pues a lo mejor nosotros podemos obtener la devolución de esa multa que nosotros hayamos pagado. Pero mientras tanto, mientras no haya un tribunal que la declare nula, esa multa nosotros la vamos a tener que pagar. Y eso pues por hablar del acto, digamos, más común, ¿no? O que para nosotros sea como el más comprensible, ¿no? Quizás muchos de nosotros hemos estado sujetos eventualmente a una multa, o bueno, a lo mejor aquí nadie, ¿no? Nunca le han impuesto una multa administrativa, pero puede ser de lo más común que nosotros veamos. Y bueno, en términos muy generales, esto ha sido el juicio contencioso administrativo, que bueno, para efectos pues de resumen o de conclusión de esta clase, quedémonos con la idea que es aquel juicio que se tramita para combatir un acto de una autoridad o un órgano de la administración pública y que eventualmente, dependiendo del tipo de sentencia o de resolución con la cual ese juicio concluya, puede dar lugar a un juicio de amparo directo y que nosotros como particulares tendremos la carga de impugnar las determinaciones de la administración pública porque éstas gozan de ejecutabilidad, son ejecutivas y tienen que surtir sus efectos inmediatamente. Y pues bueno, ¿no? Ya hemos hablado entonces de lo que sería el amparo directo en caso de que nosotros impugnemos esta determinación del tribunal contencioso. Y en esta siguiente parte de la clase, yo lo que quiero mostrarles es brevemente el amparo directo en materia agraria, que como les digo, se ha ubicado inclusive para fines de competencia de los tribunales colegiados, que se le ubica en la materia administrativa. No está previsto como un tipo de amparo tan aislado o de manera destacada, pero nosotros ya vimos cómo en la ley de amparo está previsto que el amparo directo procede en contra de sentencias dictadas por tribunales administrativos o agrarios. Y por lo tanto, este amparo directo va a proceder en contra de una sentencia o de una determinación, lo mismo que el amparo directo en general, que está dictada por un tribunal superior agrario o por un tribunal unitario agrario. Si estuviéramos en una clase donde yo pudiese hacerles esta pregunta directa, les diría, bueno, nos acordamos por qué puede ser dictada por un tribunal superior agrario una sentencia que es impugnable en materia de amparo directo, y yo quisiera que me contestaran sí, porque esta sentencia deriva de un recurso de revisión que se ha interpuesto en contra
de una sentencia dictada por un tribunal unitario agrario. Y entonces es así como podemos llegar a una sentencia que dicta el Tribunal Superior y que este recurso de revisión en materia agraria es también excepcional. Y bueno, pues en la ley agraria y en la ley orgánica de los tribunales agrarios, ahí podríamos ver en qué casos va a proceder este recurso de revisión, pero en términos generales les diría que es en los casos como de mayor afectación, ¿no? Hacia los sujetos de derecho agrario, es cuando va a proceder. Y para este supuesto, los artículos 18 y 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios van a establecer la competencia de los tribunales unitarios y del Tribunal Superior. Este último, como ya les mencioné, va a conocer, entre otros supuestos, de recurso de revisión en contra de las sentencias que emita el Tribunal Unitario. Y vamos a ver nosotros que, bueno, antes de la siguiente diapositiva, les quiero comentar que también hay algunas jurisprudencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al amparo en materia agraria, donde ha definido, por ejemplo, cuáles pueden ser determinaciones que son impugnables a través de este tipo de amparo. Y entonces hay una, por ejemplo, de la segunda sala, que es la 107/2012, donde dice que el recurso de revisión previsto por el artículo 198 de la Ley Agraria, cuando la resolución lo desecha, cuando hay una determinación que desecha este recurso de revisión, puede ser impugnable a través del juicio de amparo directo. Si nosotros hemos comprendido bien cuáles son el tipo de resoluciones que ponen fin al juicio, nosotros pues alcanzaremos ahorita a ya tener claro que cuando una sentencia dictada en un juicio tiene un recurso que procede, que hay un recurso que procede en su contra, para efectos del juicio de amparo directo, la resolución que puede ser impugnada es aquella con la que culmina ese medio de impugnación, ya sea porque analiza la sentencia de primera instancia o porque el recurso es desechado, por ejemplo, por extemporáneo, por falta de legitimación o por el motivo que sea, pero esta determinación de segunda instancia es la que eventualmente va a poder ser impugnada a través del amparo directo. Y esto también es importante que nosotros lo tengamos presente porque para nosotros saber si podemos acudir a la vía de amparo directo, tendremos que ver que la ley del acto establezca o no un medio de impugnación ordinario en contra de esa determinación que nosotros queremos impugnar, porque en caso de que haya un medio de impugnación y nosotros no lo agotemos, el juicio de amparo pues será improcedente por no haber cumplido con este principio de definitividad. Algo destacado en el caso de la materia agraria es el plazo que se tiene para presentarlo. En términos generales, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece que se tienen 15 días para presentar la demanda de amparo, generalmente, ¿no? En la mayor parte de los casos, el plazo va a ser de 15 días. Sin embargo, este plazo va a ser excepcional cuando el amparo se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Y en este caso, el plazo será de 7 años, contados a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Y de esta fracción tercera del artículo 17 de la Ley de Amparo, nosotros derivamos varias cosas, varios temas importantes que
pues para efectos del momento en que estamos aquí de esta clase, vamos a tener presente que este plazo excepcional que vemos de 15 días a 7 años, hay una gran diferencia. Y si nosotros pues viésemos la intención del legislador para establecer este plazo de 7 años, veríamos que se trata de temas de gran entidad y que han tenido el propósito de proteger a los núcleos de población agraria, porque como vemos, no es un plazo que se establezca para los ejidatarios en particular, sino que es para núcleos de población y no para cualquier tipo de acto, es decir, ejidos o comunidades quienes pueden gozar de este plazo de 7 años, y no es para cualquier acto, sino solamente aquellos que puedan tener como efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a los núcleos de población. Entonces, son derechos que el legislador ha considerado de gran entidad y que por lo tanto les ha concedido este plazo de 7 años para impugnarlos a través del juicio de amparo directo. Y en el caso de la suplencia de la queja en materia agraria, aunque la materia agraria se ha vinculado o se ha encuadrado en la materia administrativa, como ya les había dicho, en el caso de la materia agraria, el plazo o la suplencia, ahí sí va a operar de manera excepcional en cuanto a la generalidad de los supuestos que se establecen en la ley de amparo, que como les decía, puede ser de estricto derecho. Y esta suplencia de la queja está prevista en los artículos 75, 79, 88 y 177 de la ley de amparo. Y esto, ¿por qué va a ser importante? Porque, por ejemplo, el artículo 75 nos dice de la ley de amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Esto es muy importante porque el acto, como sabemos, tiene que ser apreciado como está previsto o como fue dictado ante la autoridad responsable. Y el juez de distrito no puede recabar pruebas en ningún caso más allá de las que la autoridad responsable hubiera recabado. Sin embargo, nos dice la propia ley de amparo, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho por derecho guarden el estado comunal o ejidal, y bueno, ahí menciona más cosas. En estos casos pueden y deben recabarse de oficio todas aquellas pruebas que pudieran beneficiar a estas entidades o individuos en particular. Entonces vemos nosotros cómo este es un supuesto de procedencia, de suplencia de la queja, inclusive cuando se trate de comunidades agrarias o cuando se trate de materia de prueba. Por eso les decía que las entidades agrarias son entidades muy protegidas y la materia agraria es una materia que por lo general va a operar la suplencia de la queja. Y esto es importante tenerlo porque les decía, en materia incluso probatoria, ¿no? Tiene que operar esta suplencia. Y el artículo 79 de la propia ley de amparo, que estaba aquí en la diapositiva señalado, nos decía que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de la queja y la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios en los siguientes casos. Y en la fracción 9 nos señala la materia agraria. Y en el inciso A de esta fracción cuarta,
nos dice que en los casos a que se refiere el artículo, la fracción tercera del artículo 17 de esta ley, y que esta suplencia de la queja va a operar en favor de los ejidatarios o comuneros en particular, cuando se afecten sus derechos o sus bienes agrarios. Y deberá suplirse la deficiencia de la queja y de las exposiciones, comparecencias y alegatos, así como los recursos que se interpongan estas entidades agrarias. Y luego en el artículo 88 de la ley de amparo nos va a hablar también de la suplencia de la queja en materia agraria cuando cuando se trata de las copias de un recurso de revisión. El juzgador está obligado a obtener estas copias cuando se trate de materia agraria. Entonces vemos como no va a suceder esto en otras materias, bueno, con excepción de cuando los recursos se promueven de manera electrónica, que entonces ahí la propia ley de amparo establece que el juez de distrito tendrá que obtener todas las copias para las demás partes. Y acá, bueno, como un paréntesis, porque no es propiamente el tema, pero es como una de las conveniencias de promover también de manera electrónica, que en el caso de los medios de impugnación, pues no tenemos que presentar copias y que estas copias van a ser a cargo, pues, del juzgado de distrito. Pero en materia agraria, las copias las tiene que sacar el juez, aun cuando se promueva de manera escrita, si es que no se exhiben, ¿no?, con el recurso, a diferencia de otras materias en que las copias pues tienen que ser presentadas por la propia parte quejosa, y en caso de que no las presente puede dar incluso el lugar a que este recurso se tenga por no interpuesto. Y eso en el artículo 177 de la propia ley de amparo nos dice esto, que la autoridad responsable, o más bien tiene que mandar a sacar de oficio las copias, esto ya refiriéndose al amparo directo, cuando se trate, entre otros casos, de derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal. En este caso también, pues es un caso de suplencia de la queja en cuanto a la obtención de copias, de que ya no va a ser a cargo de la parte quejosa, sino que tiene que obtener estas copias la autoridad responsable. Y bueno, estas son algunas de las generalidades del amparo en materia agraria. Desde luego que de todos estos comentarios que yo he expuesto pues en esta clase derivan muchísimas más cosas, pero la idea es que tuviésemos nosotros una idea general de las características más importantes de este amparo directo en materia administrativa, y enseguida pues estaré atenta a las preguntas que pudiesen haberse formulado en esta clase, y pues les agradezco mucho por su atención. En atención al horario que se tiene disponible para la sesión, se realizarán a la disertante el mayor número de preguntas que nos permita el tiempo programado, ya que hemos recibido un gran número de dudas y comentarios en el chat de esta transmisión. Voy a leer el primer bloque de preguntas. ¿Procede el amparo directo cuando en materia administrativa la ley establece que no procede recurso alguno contra las determinaciones que emiten las autoridades? La segunda... La segunda pregunta es, ¿en qué supuestos procede la suspensión del acto reclamado? Ok, y la gracias. tercera, en materia administrativa, ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? Gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, sí, si la propia ley establece que en contra de una determinación o contra una resolución ya no procede recurso alguno, en contra de esa determinación procede el amparo directo en forma inmediata, ¿no? Porque pues al no haber un medio de impugnación que se tenga que agotar, desde luego que esa se considera definitiva, pues para efectos de
del juicio de amparo. Y en cuanto a esta pregunta de que a quién corresponde la carga de la prueba en materia administrativa, pues sería a la parte quejosa o a la parte actora por regla general, ¿no? A menos que, como acabamos de ver, se tratara de una entidad agraria, por ejemplo, ¿no? Que dependiendo pues del caso particular, podría haber una carga de la prueba para la autoridad responsable y también dependiendo del tipo de acto, ¿no? que se impugna. Creo que había una tercera pregunta. Sí, ¿en qué supuestos procede la suspensión del acto reclamado? Es verdad. Sí, también aquí va a depender del acto, pero digamos que por regla general va a proceder la suspensión y la diferencia es que va a ser a cargo de la autoridad responsable, quien tiene que pronunciarse sobre la suspensión del acto que, como ya he señalado, pues el acto reclamado en materia de amparo directo será siempre una sentencia definitiva. Entonces, de antemano, pues nosotros tengamos presente que no va a ser lo mismo suspender una sentencia que a lo mejor incluso si en contra de esta sentencia ya se ha agotado un recurso ordinario y podríamos pensar que entonces esta sentencia ha adquirido la calidad de cosa juzgada y al ser impugnada a través del juicio de amparo directo, se pide la suspensión, pues es algo de gran entidad y que no sería lo mismo suspender una sentencia que suspender un acto contra el cual proceda el amparo indirecto. Pero aún así será la autoridad responsable quien tenga que decidir si puede o no conceder la suspensión y contra esta determinación de la autoridad, pues hay medios de impugnación que la parte quejosa pudiera agotar en caso de que no sea favorable o que no esté de acuerdo en la forma en que se hubiese concedido la suspensión. Muchas gracias, magistrada. La siguiente pregunta es si es procedente el amparo para la autoridad demandada en un juicio de nulidad cuando la sentencia es favorable al actor. No, la autoridad demandada no va a poder promover el amparo directo. El amparo directo vamos a pensar que es exclusivo para el particular y que a la autoridad demandada lo único que le va a quedar es este recurso de revisión fiscal del que ya he mencionado y hasta eso pues sujeto a diversos requisitos, ¿no? De los que ya también he hablado y pues digamos lo más destacado es que va a ser un recurso excepcional. Entonces, por regla general, solamente la parte quejosa, solamente la parte actora o el particular es quien va a poder impugnar las sentencias de los tribunales contenciosos administrativos. Muchas gracias. El amparo directo en materia fiscal debe interponerse a la par del recurso de revisión fiscal. La suplencia de la queja también procede en materia administrativa, por ejemplo, cuando se encuentran involucradas personas de grupos vulnerables. Amparo directo que está vinculado con el recurso de revisión fiscal, yo les he comentado que está vinculado a la impugnación de normas generales que se consideren pues que violan los derechos de los quejosos y que se trate de una resolución que ha sido favorable. Y en tal caso, va a estar íntimamente vinculado a este recurso de revisión fiscal porque va a estar sujeto, como he comentado, a que sea procedente, a que sea excepcional, a que se declare fundado, entre otras cosas más. Y en cuanto a la pregunta que hacen de si hay suplencia de la queja para grupos vulnerables en materia administrativa, tendríamos que ver el caso en particular. De antemano, la ley de amparo no establece la suplencia de la queja de esa manera
para grupos vulnerables, pero sí establece la suplencia de la queja en el artículo 79 en diversas hipótesis, y entre una de ellas es que por su estado de pobreza o marginación es algo que se tiene que valorar para que opere la suplencia de la queja, y entonces esto podría operar eventualmente para la materia administrativa, ¿no? Para el caso de pobreza, extrema pobreza o marginación, o inclusive si ha habido una violación manifiesta de la ley en amparo administrativo para una persona o un grupo vulnerable, o aunque no fuera, o por ejemplo, si el grupo vulnerable del que se habla pudiera estar involucrado los derechos, por ejemplo, de menores de edad, o por ejemplo, derechos agrarios, como lo que acabamos de comentar, o a lo mejor sea un supuesto en que no haya una suplencia de la queja como tal, pero que nosotros tengamos que ver el asunto con perspectiva de género, y entonces eso nos permita ver alguna otra situación que no sería procedente en la generalidad de los casos. Entonces, esta suplencia de la queja para algún grupo vulnerable como tal, nosotros tendríamos que sustentarla en alguna de las hipótesis que establece el artículo 79 de la ley de amparo. Muchas gracias. ¿Cuál es la razón por la que no procede la suplencia de la queja en materia administrativa? Bueno, la razón, yo creo que tendríamos que encontrarla desde los orígenes del juicio de amparo, pero de manera, digamos, pues común o coloquial, vamos a pensar que la suplencia de la queja es una figura que está instituida en la ley de amparo para que las personas que se encuentren en alguna desigualdad procesal puedan obtener una sentencia que haga este equilibrio y que pueda ser una sentencia justa, y entonces han sido considerados grupos para que opere la suplencia de la queja aquellos que pudiera pensarse que no tienen acceso a una asesoría jurídica, que no tienen estos medios para tener una defensa adecuada. Y entonces, si nosotros vemos, y bueno, me voy a permitir aquí leer algunas de las hipótesis por yo no dejar de mencionar alguna, pero el artículo 79 establece la suplencia pues en favor de menores incapaces en materia agraria, en materia penal, cuando ha habido una violación manifiesta a la ley que ha dejado sin defensa a cualquiera de las partes. Entonces, si nosotros vamos analizando cada uno de estas hipótesis de procedencia de la suplencia que les decía, la primera de ellas dice en cualquier materia, cuando el acto se funde en una norma que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, de aquí podremos dar una amplia explicación del por qué esta hipótesis así, porque además se trata de una reforma del año pasado, pero en las demás, que habla de los menores incapaces, de la materia penal en favor del inculpado, del ofendido, en materia agraria, de ejidatarios y comuneros en lo particular, en materia laboral, en favor del trabajador. Si ustedes o si nosotros vemos, son grupos que pudieran considerarse grupos vulnerables, ¿no? Entonces, esta es la razón de ser de que en materia administrativa, en su caso, solamente va a operar a favor de estos grupos y no de manera general, a favor de aquellas personas que se estima que no pudieran tener una defensa, que por no tener una defensa adecuada en el procedimiento y específicamente en el juicio de amparo, pudieran no obtener una sentencia que necesitaría ser favorable. Por eso es que en términos generales es el motivo de ser de esta suplencia de la queja. Muchas gracias. La falta de suplencia de la queja contraviene el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al no garantizarse un recurso efectivo. No necesariamente, porque
Bueno, no sé si la pregunta está formulada, yo la quiero entender así, en el sentido de que si no procede la suplencia de la queja en todos los casos, que bueno, ¿esto a qué nos llevaría? A que el juzgador tendría que hacer un análisis exhaustivo de todo el procedimiento y, digamos, en palabras, en pocas palabras, poder determinar si la sentencia fue legalmente o no dictada, ¿no? Si el acto reclamado fue legalmente o no dictado en cuanto al juicio de amparo, sin tener que ver incluso los agravios, los conceptos de violación, nada, ¿no? Sino que el juzgador tuviera permitido hacer este análisis exhaustivo, un análisis de oficio. Y entonces yo entendería que la pregunta es que si el hecho de que no esté esto permitido y que siempre la base del análisis en materia de amparo sean los conceptos de violación o agravios, que es la regla general, si esto contraviene el artículo 25 de la Convención, no tendría yo esa respuesta tan exacta porque desde luego que es opinable. Hay quienes también consideran que pues la legalidad de los actos tiene que analizarse sin haber o no suplencia, sino en términos generales. Pero lo cierto es que lo que garantiza este artículo 25 de la Convención es que haya una forma de impugnar las determinaciones que sean desfavorables a los particulares en cuanto al juicio de amparo. Y ya la propia pues, Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que el juicio de amparo, así como está en términos generales, cumple con esas características de ser un recurso judicial efectivo en términos del artículo 25 de la Convención. Pero como les comentó, pues esto es sujeto de análisis, ¿no? De que si deberíamos estudiar en sí todos los actos. Aunque yo les comento que de cualquier manera, aunque no hay esta suplencia prevista para todos los casos, lo cierto es que cada vez más se nos permite e incluso se nos obliga a hacer este análisis exhaustivo, ¿no? De todos los conceptos de violación, analizar si no ha habido una violación manifiesta de la ley que hubiese dejado sin defensa a las partes. Nos obliga, por ejemplo, también a juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de infancia. Nos obliga a tomar en cuenta también los derechos de personas con discapacidad. Entonces, cada vez vamos teniendo mayor posibilidad de hacer este tipo de análisis, inclusive, ¿no? En cualquier materia, dependiendo del caso de que se trate. Muchas gracias. ¿El amparo directo en materia fiscal debe interponerse a la par del recurso de revisión fiscal? No siempre, solamente en aquellos casos en que se trata de una sentencia que ha sido favorable totalmente al particular y que se interpone este recurso de revisión fiscal con todas estas características que he mencionado hace unos momentos. Pero cuando una persona que tuvo la calidad de actora en un juicio de nulidad no obtiene una sentencia favorable, o sea, la sentencia le es desfavorable, puede interponer o puede promover el juicio de amparo directo y sin estar vinculado necesariamente al recurso de revisión fiscal. Muchas gracias. ¿Considera que se vulnera el derecho de acceso a la justicia cuando se establece que para promover un juicio de amparo en materia administrativa se debe agotar previamente el recurso administrativo? No, no, porque el juicio de amparo también, desde sus orígenes, ha sido concebido como un medio de impugnación excepcional y que bueno, en el Estado mexicano existen diversos medios de impugnación en prácticamente todos los procedimientos. Entonces, el juicio de amparo es concebido como un juicio de protección de derechos humanos, inicialmente de aquellos derechos que se estimaban pues los derechos más que podían ser más vulnerados, ¿no? Sobre todo se identifica mucho en sus inicios al amparo en contra de actos que importan peligro de privación de la vida o de la libertad.
entonces se vuelve o se es pensado como un medio de defensa excepcional y por lo tanto va siendo necesario que antes de acudir a esta instancia, que además es la última porque en la generalidad de los casos en contra de sentencias dictadas en amparos, sobre todo en amparos directos, no procede ya ningún recurso, se hace necesario que se agoten primero estas instancias de tal manera que solamente, y que además, porque esto pasa en la mayoría de los, o en muchos casos, las personas obtienen una reparación en la vía ordinaria, agotando algún principio de definitividad, y ahí puede terminar su caso, puede ya concluirse. Y solamente en aquellos casos en que esto no suceda es cuando pueden acudir al juicio de amparo. Y el hecho de que se tengan que agotar estos recursos no puede considerarse como algo inconstitucional o inconvencional, porque si lo viéramos de otra manera, entonces todo podría ser impugnable a través del juicio de amparo en todo momento. Y eso pues, ¿qué consecuencia tendría? Una, que se harían pues nugatorios la posibilidad que se tiene de acudir a sede ordinaria, que además es la más inmediata, y también tendría la consecuencia de que el número de asuntos que se promovieran fuera tan excesivo que entonces no pudiesen resolverse los asuntos de mayor entidad, que son los que tendrían que estar llegando a través del juicio de amparo, ¿no? Esto, desde luego, es una explicación demasiado breve, somera, pero tiene mucho más fondo, ¿no? Pero no es constitucional y es también una bondad del juicio de amparo, porque les comento, o sea, en sede ordinaria puede obtenerse la reparación, tan es así que no todos los procedimientos llegan al juicio de amparo, algunos se quedan en alguna de las instancias y ahí las partes obtienen ya alguna solución. Gracias. Los actos administrativos que debieran impugnarse en vía indirecta pueden resolverse en la vía directa al agotar el medio ordinario ante los tribunales contenciosos administrativos. No, porque si partimos nosotros de pues de este enunciado, de los primeros enunciados generales que yo señalé, de que para que se trate de un amparo directo y que además esto aplica para el amparo directo en general, tiene que tratarse de una determinación que pone fin al juicio y solamente en este caso va a ser materia de amparo directo. Puede ser que haya algún acto que sea impugnable a través del juicio contencioso administrativo, pero como un acto intermedio, por ejemplo, ¿no? Y entonces este acto intermedio se ha analizado también como parte del procedimiento del juicio contencioso administrativo. Pero lo que interesa, pues, en términos generales es que lo que es materia de amparo directo no puede ser materia de amparo indirecto. Eso es como una hipótesis de exclusión, ¿no? Si es amparo directo es porque no se trata de amparo indirecto. Muchas gracias. Y por último, ¿por qué se establece un plazo de 7 años para la interposición del amparo en materia agraria? No sabría exactamente por qué eligen el plazo de 7 años y no de 8 o de 10 o de 5 o algún plazo así. Pero lo cierto es que esta es es un supuesto que deriva de la ley de amparo que se encuentra vigente a partir de 2013, porque antes el plazo, incluso no existía plazo para impugnar cierto tipo de actos, podían impugnarse en cualquier tiempo, y el plazo pues de 7 años es un plazo que el legislador estima prudente, en que las autoridades agrarias o quienes pudiesen promover este tipo de juicios a favor de la comunidad, porque además acordémonos que este plazo es solamente para defender derechos de los grupos, de los núcleos agrarios, no derechos particulares. Entonces, quizás se toma en cuenta como
pues la transición que pueden tener entre las autoridades agrarias, entre el tipo de vida comunal o ejidal que se lleva, y por eso pues se establece, pero una razón tan concreta de por qué elige los 7 años, ¿no? Es algo que yo misma me llevo como una hipótesis de análisis, ¿no? Saber por qué eligieron 7 años y no un plazo distinto. Muchas gracias. Magistrada, antes de despedir esta sesión del diplomado, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o consideraciones finales? Pues agradeciendo nuevamente a la Casa de la Cultura, a la Dirección de Derechos Humanos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en particular a nuestro ministro presidente, el doctor Arturo Saldívar, por el interés que nosotros vemos ha puesto en la capacitación constante, abriendo este tipo de diplomados y mucho más allá de los alcances que comentábamos antes de iniciar la transmisión, se había tenido en otras épocas. Y me parece que en esta época de pandemia, una de las cosas que como institución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, ha sido una fortaleza poder tener el alcance a este tipo de diplomados, a este tipo de cursos. Entonces, eso pues yo lo agradezco, lo valoro, y hago pues también la invitación a que todos sigamos capacitándonos, inscribiéndonos en este tipo de eventos, porque el derecho constantemente cambia y pues nosotros estamos también obligados a seguir esta transformación. Y en cuanto al juicio de amparo directo y a la materia administrativa, como yo les había comentado, les he dejado una bibliografía que desde luego hay muchísima más, pero particularmente este Tratado de Derecho Administrativo que se puede descargar o consultar de manera virtual, me parece que es una fuente que nos puede servir para muchísimos casos, ¿no? Son varios tomos los que están ahí a la vista. Y pues bueno, ¿no? Que tenemos que también ese compromiso de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, y que particularmente la materia administrativa es una materia muy extensa y que por lo tanto pues nos exige mucho más. Y gracias a todos por su atención. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, agradezco la participación de la magistrada Adriana Alejandra Ramos León. De igual forma, muchas gracias a las personas intérpretes de lenguas, de señas, por el acompañamiento durante esta transmisión. Me permito recordarles que la siguiente sesión del diplomado se llevará a cabo el martes 19 de abril, en la que el juez Mario de la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, expondrá el tema amparo indirecto, procedencia y amparo indirecto, requisitos de la demanda. En la plataforma del diplomado, en la página de internet y en el canal de YouTube de Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a cada transmisión. La Dirección General de Casas de la Cultura agradece a todas las personas que se conectaron a esta sesión. Que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias.